Buen día, gente del pueblo. Estamos regreso para comentar toda la actualidad política, no solo de Argentina y sobre la intención de voto que tiene Milei y el liberalismo, sino también sobre cómo la inversión extranjera en Brasil está siendo menoscabada por la nueva presidencia que va a tener Lula. Primero que nada vamos a hablar sobre cómo Larreta sale a buscar los votos de Milei, Macri y Bullrich, aunque no sean exactamente los mismos votantes todos. Es cierto que su discurso y lo que busca transmitir es captar ese votante que quizás está más tirado hacia la derecha y la sociedad en general está más tirada hacia la derecha. Por ejemplo, mencionando temas como el trabajo, como la estabilización económica, el replantear hacer una auditoría o ver bien cómo administrar los planes sociales, el tema del federalismo y aparte la reinserción de Argentina al mundo y que no sea más un país cerrado económicamente. Todo esto a raíz de las encuestas y de los focus group que tiene el PRO. Buscan hacer esa estrategia, ¿no? Es una convicción real y a la larga, si tuviera intención de hacerlo, lo haría en la provincia, lo haría en la ciudad de Buenos Aires bajando impuestos cuando no lo hace y de hecho ha subido diversas tasas, por lo cual no es un discurso creíble ni correlacionado con lo que ha hecho. Y por esto es que Milei salió a cruzar a Larreta diciendo que lástima que sea tan mentiroso. ¿Por qué? Porque a raíz de atacar Larreta a Milei por supuestamente estar faltando a muchísimas de las sesiones, que lo cierto es que Milei ya salió a desmentir esto diciendo que no faltó a muchas sesiones. De las 12 sesiones que hubo, faltó únicamente a 2 y a 10 asistió. Y de hecho lo único que no se quedó fue a votar leyes pequeñas o cosas que le parecían que eran discusiones absurdas. Y no es tan real lo que se dice que falta a todas las reuniones, porque no es así, asistió a 10 de 12. Y de hecho, también lo cruza diciéndole que qué lástima que seas tan mentiroso, se tendría que llamar tasa Amaya, porque se hablaba sobre la tasa de Milei, sobre cómo supuestamente esas tasas de subidas de impuestos se hicieron gracias a Milei, cuando de hecho un diputado de Juntos por el Cambio, el que es mismamente del partido, el cual pertenece a Larreta, dio un voto clave para que se apruebe esa tasa aeroportuaria, que se aprobó por un voto. Y varios diputados también de Juntos por el Cambio se fueron del recinto y ni siquiera votaron. Todo como una operación para ensuciar el nombre de Milei y acusarlo de algo grave, simplemente por hacer esa chicana y terminan aprobando un impuesto para hacerle la contra a Milei nada más. Y haciéndole una operación clara porque, repito, que hay gente que se fue y después volvió del recinto justamente para que se apruebe esa ley y hacerle como echarle la culpa a Milei. Y por esto es que mucho se ha hablado de la posible alianza entre Javier Milei y el PRO y Juntos por el Cambio, o el ala más dura de Juntos por el Cambio, pero lo cierto es que él la ha desmentido rotundamente y ha dicho que no va a ser una alianza con Juntos por el Cambio porque es un vehículo hacia el fracaso y hacia un nuevo fracaso de la Argentina. Y por esto también se ha hablado de una posible candidatura de Milei en la cual él sea tanto ministro de Economía como vicepresidente de Patricia Bullrich. Pero en mi opinión, la figura política de Javier Milei es tan fuerte y está pisando con tanta fuerza que yo creo que las aspiraciones electorales a futuro van a ser mucho mejores por fuera Juntos por el Cambio y con una candidatura separada que sea o no sea de estas elecciones, en un futuro sí o sí va a tener una mayoría y va a tener el apoyo y el respaldo de un Congreso, el cual de a poco se va a ir teniendo de liberalismo. Ya tenemos muchos diputados que se están empezando a unir a Milei, que están empezando a adoptar esta causa, y aparte con estas nuevas elecciones que se vienen el próximo año, también vamos a tener una renovación de la mitad de diputados, en los cuales yo considero que va a conseguir muchos Milei y que inclusive va a poder conseguir varias bancas del Senado, como puede ser en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, en la cual podría fácilmente quedar segundo o incluso primero y tener una o dos bancas en el Senado. Por lo cual esta estrategia que tiene Milei es muy buena, porque hay que pensar que la sociedad en general se está moviendo más hacia la derecha. Si ubicamos las posiciones ideológicas, menos de aproximadamente un 25% apenas se siente identificado con la izquierda, porque sumando la extrema izquierda, izquierda y centro izquierda no suman más de un 25%. En cambio, el centro es menos de un 20%, o sea, los tibios son menos de un 20%, y la derecha y centro derecha sumada suman más de un 30%. Si hacemos la cuenta, creo que daría prácticamente un 40%, lo cual demuestra que la derecha está creciendo y tiene mucha más fuerza, y que hay un número de indecisos, un 15,8%, que muy posiblemente descontentos por la política y en general las acciones que está tomando este gobierno se giren hacia la derecha o voten a Milei como una opción más antipolítica, porque la gente empieza a ser más antipolítica, como muestra acá,
que dice que un 22% se siente identificado con la política. Y aparte, que el capitalismo encabeza la lista de representación con un 60%, y el liberalismo económico aparece segundo con un 49,5%, y recién el peronismo es tercero con un 44,9%. Por lo cual, la gente se identifica más actualmente con el liberalismo económico que con el peronismo, y más con el capitalismo, muchísimo más que el peronismo, lo cual es muy positivo. Y aparte de esto, tenemos que los inversores extranjeros que están en Brasil, que son muchos que empezaron a llegar en el 2021 sobre todo, cuando Bolsonaro terminó de hacer las reformas necesarias en Brasil para sacar adelante proyectos de ley, para sacar adelante diferentes medidas, como independencia del Banco Central, como mayor apertura económica, como mejores condiciones para las diferentes empresas, que terminó haciendo que la inversión extranjera crezca de manera muy importante y que los puestos de trabajo y las empresas crecieran sin parar en Brasil. Y ahora con el nuevo advenimiento de Lula al poder, muy posiblemente muchas de estas inversiones se vayan para atrás, o muchas que estaban por llegar no terminen llegando por este compromiso que tiene Lula con básicamente el comunismo, porque él estuvo en el Partido Comunista. Y posiblemente revierta muchas de las medidas que tuvo Bolsonaro positivas y haga mucho más asistencialismo, más incluso el que hizo Bolsonaro, porque hay que muchos dicen Bolsonaro es lo peor, que dejaba que la gente se muera de hambre, y todo lo contrario. De hecho, tanto Milei como Bolsonaro, Milei en cuanto a un hipotético caso que sea presidente, y Bolsonaro en el caso que fue presidente, siguió dando asistencia, incluso subió la asistencia para los sectores más vulnerables, por lo cual es toda una mentira. Pero bueno, pasando a Jorge Lanata, un mentiroso completo, porque si bien hace muchos informes interesantes y ha investigado mucho el tema de la corrupción de Cristina, compara a Cristina con Bolsonaro diciendo que Cristina tiene más que ver con Bolsonaro que con Lula, una completa locura, siendo que Lula es un completo socialista y perteneció al grupo de Puebla actualmente, y perteneció en un tiempo pasado al Foro de San Pablo, apoyando justamente a dictaduras comunistas en Latinoamérica, lo cual demuestra que está muy relacionado con eso. ¿Y por qué relaciona a Cristina con Bolsonaro? Porque quiere relacionarlo como que los dos son antidemocráticos, que los dos están a favor del autoritarismo, cuando es todo lo contrario. Bolsonaro es la persona que más apoya la libertad de los últimos presidentes que han pasado por toda Latinoamérica. Y esto se demostró todo el tiempo. Nunca Bolsonaro ha vulnerado la libertad de absolutamente nadie, y el que más vulnera la libertad de toda América Latina fue Cristina, ordenándole a Alberto hacer esta cuarentena ridícula que estuvo durante tantos meses en la Argentina durante el 2020, y que nos llevó a tener muchas restricciones, que caiga la economía y que todo funcione tremendamente mal, y que aparte de esto muera prácticamente la misma gente que murió en Brasil por coronavirus, y prácticamente los mismos contagiados por millón de habitantes, por lo cual no tiene sentido lo que dice Lanata en este punto comparando a Bolsonaro con Cristina. Y aparte de esto, tenemos que hay encuestas que midieron en la provincia de Buenos Aires las elecciones para presidente del 2023. Y lo cierto es que estas encuestas nos demuestran lo manipuladas que están las encuestas. Porque si analizamos la encuesta que tenemos acá, nos da que Cristina tendría un 22%, que Massa tendría un 5%, que Larreta un 9%, que Bullrich un 16% y que Mauricio Macri un 11%. Y lo cierto es que no es creíble que el oficialismo consiga, sin descontar los que no saben a quién van a votar, que obtenga casi un 30%, y que lo mismo Juntos por el Cambio, y si sumamos y si vemos el voto de Milei apenas está un 10,8%, no tiene sentido eso cuando en las zonas más vulnerables y en las zonas más retraídas de la Argentina es donde más intención de voto tiene Milei, y justamente no es un fenómeno porteño como se quiere decir, cuando por ejemplo en la provincia de Buenos Aires tenía prácticamente el mismo o incluso más intención de voto que en la capital federal, por lo cual es un fenómeno más de las clases bajas que de las clases altas, y eso se mostró en los diferentes barrios y en los diferentes lugares a los que fue, donde tuvo un apoyo tremendo y un voto tremendo en los barrios más vulnerables. Y aparte, ya vimos como pasó en Brasil, como pasó en Chile, que casi gana Kast, como pasó en prácticamente todos los lugares, las encuestas mienten a favor de la izquierda, y lo cierto es que no terminan demostrando la realidad.